El abogado dijo que mi hijo enfrenta cargos por acosar y hostigar a una compañera de clase. Mi hijo tiene agorafobia y no ha salido de la casa en 2 años. La voz del licenciado Douglas Whitman llegó a través de mi teléfono con ese tipo de desapego profesional que los abogados usan para dar noticias imposibles. Señora Kepler, su hijo Ethan está siendo acusado de acoso criminal, ciberacoso y amenazas terroristas contra una compañera de estudios llamada Isabel Marino. La evidencia es sustancial y el fiscal de distrito está presionando para que sea procesado como adulto, dada la gravedad y duración de la presunta conducta. Yo estaba de pie en nuestra cocina, mirando la puerta cerrada del dormitorio de Ethan en el 2º piso. La misma puerta que había estado cerrada durante 743 días seguidos, excepto por las idas al baño y los breves momentos en que le llevaba comidas que apenas tocaba. Mi hijo no había puesto un pie fuera de nuestra casa en más de 2 años. No podía caminar hasta el buzón sin hiperventilar. Dejó la preparatoria en el penúltimo año cuando su agorafobia se volvió tan severa que incluso la idea de salir de su habitación desencadenaba ataques de pánico que duraban horas. La idea de que estuviera acosando a alguien, y mucho menos hostigándolo, era clínicamente imposible. Debe haber un error, dije con la voz firme a pesar de que mi corazón estaba desbocado. Ethan tiene agorafobia severa. No ha salido de esta casa desde septiembre de 2021. Ni siquiera puede salir a nuestro patio. La pausa de Whitman estuvo cargada de algo parecido a la lástima. Señora Kepler, estoy viendo evidencia que incluye cientos de mensajes amenazantes enviados desde cuentas rastreadas hasta la dirección IP de su casa, fotos de Isabel tomadas fuera de su casa y en la escuela, descripciones detalladas de su rutina diaria y amenazas explícitas de violencia. La unidad de delitos cibernéticos ha conectado todo directamente a dispositivos en su hogar. Isabel Marino presentó una orden de restricción la semana pasada, y ahora el fiscal está presentando cargos criminales. Me flaquearon las rodillas y me agarré a la encimera. ¿Qué fotos? Ethan no ha tomado una foto de nada en años. Ya ni siquiera usa redes sociales. Dejó todo cuando empezó la agorafobia. Whitman se aclaró la garganta. Las fotos abarcan los últimos 14 meses. Muestran a Isabel en la escuela, en su trabajo de medio tiempo en la librería, en su casa, en varios lugares de la ciudad. Algunas son primeros planos tomados desde escondites. Los mensajes escalan de la admiración a la obsesión y a las amenazas. Señora Kepler, he revisado el expediente de pruebas. Es condenatorio. Su hijo presuntamente escribió que la mataría antes de dejar que saliera con alguien más. Eso es una amenaza terrorista según la ley estatal. Sentí que la habitación se inclinaba. Mi hijo no ha salido en 2 años. ¿Cómo pudo haber tomado fotos de alguien por la ciudad? El suspiro del abogado fue audible. Eso es lo que tenemos que averiguar. La audiencia preliminar está programada para el próximo lunes a las 9 a.m. en el Tribunal del Condado. Ethan tendrá que comparecer en persona. El juez no aceptará la asistencia virtual para procedimientos penales de esta gravedad. Me reí, un sonido amargo que me lastimó la garganta. Ethan no puede comparecer en persona. No ha salido de su habitación en meses excepto para usar el baño. Llevarlo a un tribunal requeriría sedación y posiblemente restricción física. Su psiquiatra tiene documentación de su condición. Whitman guardó silencio por un momento. Entonces tenemos un problema serio. Si Ethan no comparece, el juez emitirá una orden de aprehensión. La policía vendrá a su casa y lo pondrá bajo custodia, por la fuerza si es necesario. Dada la naturaleza de los cargos, no hay fianza hasta después de la audiencia preliminar. Estaría detenido en la cárcel del condado hasta que podamos presentarnos ante un juez. Para alguien con agorafobia severa, eso sería... Se cayó, pero entendí. Sería una tortura. Podría matarlo. Los ataques de pánico de Ethan eran tan severos que su ritmo cardíaco había alcanzado las 180 pulsaciones por minuto durante el último episodio grave. Su psiquiatra, el Dr. Neil Vaughn, había advertido que el estrés físico podría causar eventos cardíacos. Colgué con Whitman después de acordar reunirme con él en su oficina a la mañana siguiente y subí las escaleras hasta la habitación de Ethan. Toqué suavemente la puerta. Ethan, cariño, necesito hablar contigo. Sin respuesta. Toqué de nuevo. Ethan, por favor, es importante. Después de un largo silencio, oí movimiento y la puerta se abrió una rendija. El rostro de mi hijo apareció en la estrecha abertura, pálido y demacrado por 2 años de mínima luz solar y mala alimentación. Su pelo oscuro le llegaba más allá de los hombros porque no podía ir a una peluquería. Tenía los ojos enrojecidos de mirar pantallas en la oscuridad. Me miró con la expresión de alguien que esperaba malas noticias, porque eso es todo lo que la vida le había dado durante años. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz ronca por la falta de uso. Respiré hondo. ¿Ha habido algún tipo de error? Un abogado llamó diciendo que te están acusando de acosar y hostigar a una chica de tu antigua escuela, alguien llamada Isabel Marino. El rostro de Ethan pasó de pálido a gris. Agarró el marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué? Yo no he... Empezó a respirar demasiado rápido. El comienzo de un ataque de pánico. Empujé la puerta para abrirla y lo guié a su cama. Respira conmigo, cariño. Inhala contando hasta 4. Sostén contando hasta 4. Exhala contando hasta 4. Eso es. Lo guié a través del ejercicio de respiración que el Dr. Vaughn nos había enseñado. Después de varios minutos, la respiración de Ethan se ralentizó hasta algo que se acercaba a lo normal. Se sentó en su cama con la cabeza entre las manos. «Mamá, te juro que no hice nada».
Apenas recuerdo a Isabel. Tuvimos como una clase juntos, en segundo año. No he hablado con ella desde que dejé la escuela. Le creí. Había visto de primera mano cómo su mundo se había reducido a estas 4 paredes, pero la creencia no era evidencia. El abogado dice que tienen mensajes y fotos rastreados hasta nuestra casa, cientos de ellos durante más de un año. ¿Sabes algo sobre eso? La cabeza de Ethan se levantó de golpe. No, ni siquiera sé cómo encontrarla en línea. Borré todas mis cuentas cuando dejé de ir a la escuela. No podía soportar ver a todos los demás viviendo vidas normales. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, no puedo ir a un juicio. No puedo salir de esta habitación. No pueden obligarme, ¿verdad? Hay leyes sobre discapacidades. Ojalá fuera cierto. Ojalá al sistema legal le importara la enfermedad mental como le importan las limitaciones físicas, pero había aprendido en los últimos 2 años que el mundo tenía muy poca paciencia con las discapacidades invisibles. Esa noche revisé la habitación de Ethan mientras él estaba en el baño. Me sentí como una traidora registrando el espacio de mi propio hijo, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Su laptop estaba en su escritorio, protegida con contraseña. Su teléfono estaba en su mesita de noche, también bloqueado. Sabía sus contraseñas porque yo pagaba todas las cuentas y gestionaba sus citas médicas, pero usarlas sin permiso se sentía como una violación. Aún así, si alguien lo estaba incriminando, necesitaba saberlo. Abrí su laptop y navegué hasta su historial de navegación. Las últimas semanas mostraban exactamente lo que esperaba. Videos de YouTube sobre la historia de videojuegos, hilos de Reddit sobre su serie de fantasía favorita, artículos sobre opciones de tratamiento para la agorafobia, nada sobre Isabel Marino, ni sitios de redes sociales, ni comportamiento de acoso. Revisé su galería de fotos y no encontré nada más que capturas de pantalla de juegos y memes. Revisé su correo electrónico y solo encontré confirmaciones de citas médicas y boletines de compañías de videojuegos. Su teléfono mostraba patrones similares, sin mensajes amenazantes, sin fotos de nadie, sin evidencia del comportamiento obsesivo que el abogado había descrito. O mi hijo era inocente y alguien lo había incriminado, o estaba usando dispositivos y cuentas que yo no conocía. Todavía estaba buscando cuando Ethan regresó del baño. Se quedó en la puerta mirándome con traición en sus ojos. ¿Me estás espiando? ¿Crees que lo hice? Su voz se quebró. ¿Crees que soy una especie de acosador? Cerré la laptop. Cariño, no. Estoy tratando de entender qué está pasando. Aparentemente, la evidencia existe. Mensajes y fotos rastreados hasta nuestra casa. Si tú no los enviaste, alguien más lo hizo. Necesito averiguar quién. Ethan se sentó en su cama y se abrazó las rodillas, haciéndose pequeño. Nadie más viene aquí. Papá se fue hace 3 años. Solo estamos nosotros. Así que, si no soy yo y no eres tú, entonces, me miró con un horror que empezaba a asomar. Alguien hackeó nuestra red. Alguien está usando nuestra dirección IP para incriminarme. Era posible. Teníamos seguridad de Internet doméstica estándar. Nada sofisticado. Si alguien quería enrutar sus actividades a través de nuestra red para que pareciera que Ethan era el responsable, ¿podrían hacerlo? No sabía lo suficiente sobre tecnología para responder, pero conocía a alguien que podría. Llamé a mi hermano menor, Trevor, que trabajaba en seguridad informática para una firma financiera en el centro. Respondió al tercer timbre, su voz cálida y familiar. Hola, hermana, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda con algo urgente. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Es sobre Ethan. El tono de Trevor cambió de inmediato. ¿Está bien? ¿Pasó algo con su tratamiento? Le di la versión abreviada. Los cargos, la evidencia rastreada hasta nuestra casa, la insistencia de Ethan en que no había hecho nada. Trevor guardó silencio por un largo momento. Alguien podría absolutamente enrutar actividad a través de su red para incriminarlo. Se llama suplantación de IP o colgarse de la red. Si su red inalámbrica no está debidamente asegurada, o si alguien instaló malware en sus dispositivos, podrían hacer que pareciera que la actividad se originó en su casa, incluso si estuvieran físicamente en otro lugar. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Puedes revisar nuestro sistema, averiguar si eso fue lo que pasó. Trevor aceptó venir a primera hora de la mañana. Después de colgar, me senté con Ethan e intenté asegurarle que resolveríamos esto, pero sus ojos estaban vacíos con el conocimiento de que incluso si demostrábamos su inocencia, todavía tendría que enfrentarse a una sala de tribunal llena de gente. El proceso legal en sí mismo lo destruiría independientemente del resultado. Esa noche, apenas dormí. Me quedé despierta pensando en todas las formas en que había fallado como madre. Cuando Ethan desarrolló agorafobia por primera vez durante su penúltimo año, había pensado que era solo ansiedad adolescente que pasaría con el tiempo y la terapia. Para cuando me di cuenta de lo grave que era, ya se había hundido en un aislamiento completo. El Dr. Bone había intentado todos los tratamientos: terapia de exposición, terapia cognitivo-conductual, combinaciones de medicamentos, incluso tratamientos experimentales. Nada funcionó. El miedo de Ethan a salir de la casa se había calcificado en algo que controlaba cada aspecto de su vida. Había perdido a sus amigos, su educación, su futuro, y ahora estaba perdiendo su libertad. A las 7 a.m. ya estaba vestida y tomando café cuando llegó Trevor, cargando una bolsa de laptop y un maletín de equipo.
Me abrazó en la puerta, su rostro surcado por la preocupación. ¿Dónde está el router? Lo llevé al closet de servicio donde vivía nuestro equipo de internet. Trevor pasó 40 minutos ejecutando diagnósticos, revisando registros, escaneando en busca de accesos no autorizados. Mientras tanto, preparé un desayuno que ninguno de los dos comería. Cuando Trevor salió del closet, su expresión era sombría. La seguridad de su red es básicamente inexistente. Contraseña predeterminada en el router, sin firewall, sin encriptación. Cualquiera dentro del rango podría haber accedido a su red inalámbrica. Pero ese no es el mayor problema. Se me revolvió el estómago. ¿Cuál es? Trevor sacó su laptop y abrió una serie de pantallas que no entendí. Encontré rastros de software de acceso remoto en su computadora principal de abajo. Alguien instaló un programa que les permitía controlar su computadora desde otra ubicación. Podían usar sus dispositivos, su dirección IP, todo, y hacer que pareciera que la actividad provenía de dentro de su casa. El alivio y la furia se mezclaron en mi pecho, así que Ethan no lo hizo. Alguien lo incriminó. ¿Pero cómo? Trevor negó con la cabeza. Puedo decirte que alguien tuvo acceso, pero no puedo decirte quién. El software es lo suficientemente sofisticado como para que hayan cubierto sus huellas. Puedo documentar lo que encontré para tu abogado, pero rastrear a la persona real requeriría recursos y cooperación de las autoridades, lo cual no vas a conseguir si ya piensan que Ethan es culpable. Sentí que la trampa se cerraba a nuestro alrededor. La evidencia apuntaba a Ethan. La policía y el fiscal creían que era culpable. Incluso si pudiéramos probar que alguien hackeó nuestra red, la carga de la prueba recaería en nosotros para demostrar que Ethan no estaba involucrado. Y probar un negativo era casi imposible. Llamé a Whitman y le conté lo que Trevor había encontrado. El abogado escuchó con atención. Esto es bueno. Crea una duda razonable. Pero señora Kepler, necesita entender que la fiscalía argumentará que Ethan podría haber instalado ese software él mismo para crear una negación plausible. Necesitaríamos probar que alguien más tuvo el motivo y la oportunidad de incriminarlo. ¿Conoce a alguien que quisiera hacerle daño a su hijo? Pensé en la vida de Ethan antes de la agorafobia. Había sido callado, estudioso, se mantenía mayormente para sí mismo. Tenía algunos amigos que se alejaron cuando dejó de salir de casa. Nunca había mencionado enemigos o conflictos. Nadie que se me ocurra. Ethan no era del tipo de hacer enemigos. Solo quería que lo dejaran en paz. El licenciado suspiró. Entonces tenemos un problema. Los jurados quieren narrativas que tengan sentido. Alguien incriminó a su hijo agorafóbico por acoso. No es una historia convincente sin un perpetrador y un motivo claros. La historia de la fiscalía es mucho más simple. Un adolescente solitario y aislado se obsesiona con una chica de la escuela y la acosa desde la seguridad de la pantalla de su computadora. Esa narrativa encaja con la evidencia y coincide con lo que los jurados esperan de los casos de acoso. Sentí náuseas. Así que, aunque alguien claramente hackeó nuestro sistema y lo incriminó, Ethan va a ser condenado de todos modos. Whitman guardó silencio. No si podemos averiguar quién hizo esto realmente y por qué. Tiene 4 días hasta la audiencia preliminar. Le sugiero que empiece a investigar. Hable con Isabel Moreno si puede. Averigüe si tiene enemigos que puedan usar a su hijo como chivo expiatorio. Investigue quién tuvo acceso a su casa y a su red. Porque ahora mismo, la evidencia dice que Ethan es culpable y la duda razonable no es suficiente. Necesitamos una explicación alternativa que sea más creíble que la teoría de la fiscalía. Colgué sintiendo el peso de una tarea imposible. Necesitaba resolver un crimen en 4 días mientras cuidaba a un hijo que no podía salir de su habitación y trabajaba a tiempo completo como enfermera en el Hospital General del Condado. No tenía habilidades de investigación, ni recursos, ni idea de por dónde empezar. Pero tampoco tenía otra opción. Llamé a mi supervisora y tomé un permiso de emergencia por asuntos familiares. Luego, comencé a investigar a Isabel Moreno en línea. Sus perfiles de redes sociales eran públicos y extensos. Tenía 18 años, cursaba el último año en la preparatoria Lincoln, donde Ethan había asistido. Bonita, popular, activa en el club de teatro y en el gobierno estudiantil. Su Instagram mostraba una vida aparentemente perfecta. Fiestas, amigos, cartas de aceptación de la universidad, un novio llamado Marcus Delaney. Los comentarios en sus publicaciones eran universalmente de apoyo. No había publicado nada sobre ser acosada o hostigada hasta hacía una semana, cuando escribió: a todos los que preguntan, sí, estoy bien, ha habido una situación aterradora, pero estoy trabajando con la policía y la administración de la escuela. Por favor, respeten mi privacidad. La publicación tenía 847 comentarios ofreciendo apoyo y simpatía. Me desplacé por sus fotos buscando alguna conexión con Ethan, y no encontré nada. Habían estado juntos en la escuela hacía 2 años, pero no había fotos de ellos juntos, ni interacciones etiquetadas, ni evidencia de que hubieran sido amigos. Busqué la dirección de Isabel en registros públicos y descubrí que vivía a unos 15 minutos de nuestra casa, lo suficientemente cerca como para que alguien en su casa pudiera haber accedido a nuestra red inalámbrica si hubiera querido. Esa tarde, hice algo que nunca imaginé hacer. Conduje hasta la casa de Isabel Marino. Era una modesta casa estilo rancho en un barrio de clase media, similar al nuestro. Una camioneta plateada estaba en la entrada. Me estacioné al otro lado de la calle y me quedé sentada allí durante 20 minutos tratando de averiguar qué decir.
¿Cómo te acercas a la presunta víctima de los presuntos crímenes de tu hijo? Finalmente, salí y caminé hacia la puerta principal. Mi corazón martilleaba mientras tocaba el timbre. Una mujer de unos 40 años respondió. El cansancio cruzó inmediatamente su rostro cuando vio a una extraña. ¿Puedo ayudarla? Respiré hondo. Mi nombre es Caroline Kepler. Soy la madre de Ethan Kepler. Sé que esto es inesperado y probablemente inoportuno, pero necesito hablar con usted sobre los cargos contra mi hijo. Por favor, solo 5 minutos. La expresión de la mujer se endureció. Tiene que irse ahora mismo. Mi hija tiene una orden de restricción contra su hijo. Que usted aparezca aquí viola esa orden y llamaré a la policía. Levanté las manos. No estoy aquí para amenazar o intimidar a nadie. Solo quiero entender qué pasó. Mi hijo tiene agorafobia severa. No ha salido de nuestra casa en 2 años. Físicamente no puede salir. Alguien lo está incriminando y necesito averiguar quién. La expresión de la señora Marino no se suavizó. Su hijo aterrorizó a mi hija durante más de 1 año. Le envió cientos de mensajes amenazantes. Le tomó fotos en la escuela, en el trabajo, en casa. Describió en detalle cómo la lastimaría si no hacía lo que él quería. No se pare ahí a decirme que es inocente cuando la policía tiene pruebas. Sentí que se me acumulaban las lágrimas. Sé cómo se ve. Sé que hay evidencia rastreada hasta nuestra casa, pero alguien hackeó nuestra red. Tenemos documentación de que alguien instaló software de acceso remoto en nuestra computadora. No le estoy pidiendo que retire los cargos. Le estoy pidiendo que me ayude a averiguar quién hizo esto realmente, porque quien quiera que esté atormentando a su hija sigue ahí fuera y está usando a mi hijo como escudo. La señora Marino me miró fijamente por un largo momento. Luego llamó por encima de su hombro. «Isabel, ¿puedes venir?» Una adolescente apareció detrás de su madre, esbelta y rubia, con ese tipo de belleza natural que probablemente hacía la vida más fácil y más difícil de diferentes maneras. Me miró con miedo e ira. ¿Quién es ella? La señora Marino puso una mano en el hombro de su hija. Esta es la madre de Ethan Kepler. Dice que alguien está incriminando a su hijo. Creo que deberías decirle lo que pasó. La mandíbula de Isabel se tensó. ¿Por qué le diría algo? Su hijo es un psicópata que amenazó con matarme. Di un paso atrás, tratando de parecer lo menos amenazante posible. Por favor, no estoy aquí para hacerte daño o para defender lo que te pasó. Alguien te aterrorizó y esa persona necesita enfrentar las consecuencias. Pero mi hijo no lo hizo. Literalmente no puede salir de nuestra casa debido a una enfermedad mental. Necesito que me ayudes a averiguar quién te atacó realmente, porque se van a salir con la suya si Ethan carga con la culpa. Isabel miró a su madre, quien asintió levemente. Los hombros de la chica se desplomaron. Empezó hace unos 14 meses. Recibí una solicitud de amistad en Instagram de una cuenta que parecía una página de fans de la serie de televisión sobre la que estaba publicando. La acepté y empecé a recibir mensajes directos elogiando mis publicaciones. Al principio fue amistoso, pero luego se puso raro. La persona decía que me conocía de la escuela, que me observaba todos los días, que yo era perfecta. Se abrazó a sí misma. Bloqueé la cuenta y crearon otras nuevas, docenas de ellas. Me enviaban mensajes desde diferentes cuentas diciendo las mismas cosas, que era hermosa, que me amaban, que querían protegerme. Era espeluznante, pero pensé que solo era algún raro de internet. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. ¿Cuándo escaló? La señora Marino respondió. Hace unos 6 meses. Fue cuando empezaron las fotos. Alguien estaba siguiendo a Isabel y tomando fotos. En la escuela, en su trabajo, saliendo de restaurantes. La voz de Isabel tembló. Me enviaban las fotos con leyendas como «Te veías hermosa hoy» o «Estuve tan cerca de ti y ni siquiera te diste cuenta». Conocían mi horario. Sabían dónde estaría antes de que yo llegara. Tenía pánico de salir de casa. Me sentí enferma al escuchar lo que esta chica había soportado. ¿Lo reportaron a la policía? La señora Marino asintió. Varias veces. Dijeron que sin saber quién enviaba los mensajes, no había mucho que pudieran hacer. Luego, hace unos 3 meses, los mensajes se volvieron violentos. La persona dijo que si Isabel no dejaba de ver a su novio, habría consecuencias. Enviaron fotos de Marcus con una mira dibujada sobre su cara. Describieron cómo lo lastimarían. Isabel estaba llorando ahora. Rompí con Marcus para protegerlo. Pensé que si hacía lo que querían, nos dejarían en paz. Pero solo empeoró las cosas. Empezaron a decir que ahora les pertenecía, que había demostrado mi amor al romper con Marcus, que pronto estaríamos juntos. La escalada del acosador encajaba con los patrones clásicos, las demandas, la posesividad, las amenazas. Esta era una persona peligrosa. ¿Cómo conectó la policía esto con Ethan? La expresión de la señora Marino se endureció de nuevo, porque el detective de delitos cibernéticos rastreó las cuentas hasta la dirección IP de su casa. Múltiples cuentas, todas creadas desde la misma ubicación, su casa. Isabel sacó su teléfono y abrió una aplicación de mensajería. Y luego estaba esto. Me mostró un mensaje de hace 3 semanas. El nombre de usuario era Ethan K 2005, que sería el año de nacimiento de Ethan. El mensaje decía, ya no puedo esperar más. Te he estado observando durante tanto tiempo. Vas a ser mía o no serás de nadie. Elige con cuidado. Debajo del mensaje había una foto de nuestra casa, mi casa, tomada desde la calle, con nuestra dirección claramente visible. Se me heló la sangre. ¿Cuándo recibiste esto? La voz de Isabel era apenas un susurro.
Hace 3 semanas. Fue cuando fui a la policía de nuevo y finalmente lo tomaron en serio. Rastrearon la cuenta hasta un tal Ethan Kepler en esta dirección. Me mostraron su foto de los registros escolares y lo reconocí del segundo año. Tuvimos clase de inglés juntos. Se sentaba hasta atrás y nunca hablaba con nadie. Después de que lo identifiqué, obtuvieron una orden para su actividad en línea y encontraron cientos de mensajes en diferentes plataformas. Todos desde cuentas rastreadas hasta su dirección IP, todos diciendo las mismas cosas obsesivas. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. La evidencia era abrumadora. Los mensajes, las cuentas, la dirección IP, incluso una foto de nuestra propia casa. ¿Cómo podríamos probar la inocencia de Ethan contra todo eso? Miré a Isabel directamente. Sé que esto suena imposible de creer, pero mi hijo no hizo esto. Tiene una enfermedad mental diagnosticada que le imposibilita salir de casa. No ha ido a la escuela en 2 años. No podría haber tomado esas fotos de ti porque físicamente no puede ir a los lugares donde fuiste fotografiada. Isabel se secó los ojos. Tal vez le pagó a alguien para que las tomara. Tal vez contrató a alguien para que me siguiera mientras él enviaba los mensajes desde casa. Era una explicación lógica que la fiscalía definitivamente usaría. ¿Alguno de los mensajes mencionaba su agorafobia? ¿El acosador explicó alguna vez por qué nunca se te acercó en persona? Isabel pensó por un momento. No, de hecho eso es raro. Seguían diciendo que finalmente iban a hablar conmigo, como si esperaran el momento adecuado. Decían que me veían todos los días en la escuela, pero que estaban demasiado nerviosos para acercarse. Pero Ethan no ha estado en la escuela en 2 años, ¿verdad? Asentí. Dejó la escuela en el penúltimo año cuando su agorafobia se volvió severa. No ha puesto un pie en la preparatoria Lincoln desde septiembre de 2021. La expresión de la señora Marino cambió ligeramente, la duda se filtraba. Entonces, ¿cómo podría estar observando a Isabel en la escuela todos los días? Los mensajes mencionaban específicamente haberla visto en los pasillos, en su casillero, en la cafetería. Observaciones detalladas sobre su rutina diaria en la escuela. Esa fue la primera grieta en la narrativa de la fiscalía. ¿Puedo ver esos mensajes? Isabel dudó. Luego abrió su teléfono y se desplazó por capturas de pantalla guardadas. Mensaje tras mensaje describía observar a Isabel en la escuela. Te vi riendo con tus amigas junto a tu casillero hoy. Te veías tan feliz. Se te cayó la pluma en química y quise recogerla para ti, pero estaba demasiado nervioso. Te observé en el almuerzo y deseé poder sentarme en tu mesa. Los mensajes abarcaban los últimos 14 meses, describiendo observaciones diarias en la escuela, pero Ethan no había estado en la escuela durante todo ese tiempo. Alguien que realmente asistía a la preparatoria Lincoln había estado observando a Isabel y enviando estos mensajes. Alguien que tenía acceso a nuestra red doméstica o la había hackeado remotamente. Alguien que quería incriminar a Ethan. Miré a la señora Marino. Estos mensajes prueban que Ethan no los envió. No podría haber hecho estas observaciones porque no estaba allí. El verdadero acosador es alguien en la escuela de Isabel en este momento. Alguien que la ve todos los días y usó a mi hijo como tapadera. La señora Marino frunció el ceño. O su hijo tenía un cómplice, alguien en la escuela que le pasaba información. Quería gritar. Cada pieza de evidencia podía ser retorcida para encajar en la narrativa de la culpabilidad de Ethan. Por favor, solo considere la posibilidad de que alguien más hizo esto. Alguien que sabía sobre la condición de Ethan y se dio cuenta de que sería el chivo expiatorio perfecto. Alguien que podía acosar a Isabel abiertamente, mientras hacía parecer que el hostigamiento provenía de un recluso que no podía defenderse. Isabel se quedó en silencio, mirando su teléfono. Luego dijo algo que lo cambió todo. Marcus sabía sobre Ethan. Cuando éramos novios, mencioné que había tenido clase de inglés con un chico que había dejado la escuela por ansiedad severa. Marcus hizo muchas preguntas sobre él. ¿Cómo era? ¿Dónde vivía? ¿Por qué había dejado la escuela? Pensé que solo tenía curiosidad, pero miró a su madre con un horror que empezaba a asomar. ¿Y si Marcus es el que ha estado haciendo esto? La señora Marino negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. El acosador amenazó a Marcus. Envió fotos con mira sobre su cara. ¿Por qué se amenazaría a sí mismo? Las manos de Isabel temblaban, porque rompí con él cuando el acosador lo exigió. Marcus estaba furioso. Dijo que estaba eligiendo a un acosador por encima de él. Dijo que me arrepentiría. ¿Y si él era el acosador todo el tiempo? ¿Y si creó toda esta situación para controlarme? Y cuando realmente rompí con él, escaló porque no salió como él quería. La teoría era casi demasiado retorcida para creerla, pero los abusadores a menudo usan tácticas de manipulación complejas. Crear una amenaza falsa para parecer protectores o para aislar a sus víctimas era un patrón conocido. ¿Dónde vive Marcus?, pregunté. Isabel buscó su dirección en su teléfono, a unas 6 cuadras de su casa. 6 cuadras, fácilmente dentro del alcance de nuestra red inalámbrica, si Marcus tenía el equipo adecuado. Sentí que las piezas encajaban. ¿Marcus tiene alguna habilidad técnica? ¿Sabe de computadoras o de hackeo? Isabel asintió lentamente. Está en el club de programación. Siempre está hablando de ciberseguridad y pruebas de penetración de redes. Ayuda al departamento de TI de la escuela con sus sistemas. Mi corazón se aceleró. Marcus tenía el motivo, los medios y la oportunidad.
Sabía de la condición de Ethan, lo que lo convertiría en un chivo expiatorio perfecto. Vivía lo suficientemente cerca como para acceder a nuestra red. Tenía las habilidades técnicas para instalar software de acceso remoto y enrutar sus actividades a través de nuestra dirección IP. Y había estado en la escuela todos los días para hacer las observaciones descritas en los mensajes de acoso. La señora Marino estaba pálida. Tenemos que llamar al detective Willis. El detective que lleva el caso. Si hay alguna posibilidad de que Marcus esté detrás de esto, sacó su teléfono y marcó. Mientras hablaba con el detective, le envié un mensaje de texto a Whitman con esta nueva información. Isabel se sentó en los escalones del porche, luciendo destrozada. Confiaba en él. Salí con él durante casi un año. Si él hizo esto, si me estaba aterrorizando mientras pretendía ser mi novio, no pudo terminar la frase. El detective Raymond Willis llegó 30 minutos después. Un hombre robusto de unos 50 años con cabello canoso y una expresión escéptica. Escuchó nuestra teoría con evidente duda. Así que sugiere que Marcus Delaney acosó a su propia novia, se amenazó a sí mismo e incriminó a Ethan Kepler hackeando la red doméstica de los Kepler. Esa es una teoría de conspiración bastante elaborada, señora Kepler. Saqué mi teléfono y le mostré la documentación que Trevor había preparado sobre el software de acceso remoto encontrado en nuestra computadora. Alguien con habilidades técnicas hackeó nuestro sistema. Marcus Delaney vivía a 6 cuadras, tiene experiencia en programación, sabía de la agorafobia de mi hijo y tenía acceso a Isabel en la escuela todos los días. Los mensajes de acoso describen observaciones diarias en la preparatoria Lincoln, donde Ethan no ha estado en 2 años. Marcus encaja mejor con la evidencia que mi hijo. El detective Willis examinó la documentación. Esto prueba que alguien accedió a su red de forma remota, pero no prueba que fuera Marcus Delaney. Isabel intervino, su voz más fuerte ahora. Revise su computadora, revise su teléfono. Si él estaba enviando esos mensajes, habrá evidencia. Y revise su historial de ubicaciones. El acosador me tomó fotos en lugares y momentos específicos. Si Marcus estaba en esos lugares, eso prueba que me estaba siguiendo. El detective lo consideró. Necesitaríamos causa probable para una orden judicial. La evidencia contra Ethan Kepler es sólida. El fiscal no va a retirar los cargos basándose en una teoría sin pruebas. Sentí que la desesperación crecía. Entonces consiga pruebas. Tiene 4 días antes de la audiencia preliminar de Ethan. 4 días para investigar a Marcus antes de que un chico inocente sea arrastrado a los tribunales y procesado por crímenes que no cometió. Ethan tiene una agorafobia tan severa que comparecer en el tribunal podría desencadenar un evento cardíaco. Si se equivoca en que es culpable, no solo está condenando a una persona inocente, está torturando a un adolescente discapacitado mientras deja que el verdadero acosador se libere. Algo en mi voz debió resonar porque la expresión del detective Willis cambió. Lo investigaré. Pero, señora Kepler, necesita entender que incluso si investigamos a Marcus, los cargos contra su hijo no se retirarán a menos que encontremos evidencia concreta de que es inocente. La carga de la prueba recae en usted. Eso era exactamente lo contrario de cómo se suponía que funcionaba la justicia. Pero había aprendido que al sistema no le importaba la teoría, le importaba la evidencia y la narrativa. Y en ese momento, ambas apuntaban a Ethan. Después de que el detective Willis se fue, agradecí a los Marino por escuchar y me dirigí a casa. Ethan estaba despierto cuando regresé, sentado en su computadora con los audífonos puestos. Toqué y se los quitó. ¿Dónde estabas? Nunca había salido de casa por tanto tiempo sin decírselo. Me senté en su cama y le expliqué todo. Mi conversación con Isabel, los mensajes que describían observaciones en la escuela, la teoría sobre Marcus Delaney. Ethan escuchó con creciente agitación. Marcus Delaney, lo recuerdo. Estaba en el equipo de fútbol, era un poco fanfarrón. Una vez me preguntó por qué siempre estaba solo. Le dije que tenía ansiedad y se rió, y dijo que necesitaba comportarme como hombre. Apretó la mandíbula. Ese imbécil me está incriminando por acosar a su propia novia. Asentí. Eso creemos. Pero necesitamos pruebas. El detective dijo que investigaría, pero no confío en que haga lo suficiente a tiempo. Ethan, necesito que pienses. ¿Hay alguna forma en que Marcus pudiera haber obtenido acceso a nuestra red o a nuestros dispositivos? ¿Vino alguna vez a esta casa? Ethan pensó mucho. No, nunca salí con él. No éramos amigos, pero... Se calló. Su expresión cambió. ¿Qué? Dime. Ethan abrió su historial de navegación. Hace unos 6 meses recibí un correo electrónico que parecía ser de Steam, la plataforma de juegos. Decía que había actividad sospechosa en mi cuenta y que necesitaba verificar mi identidad. Hice clic en el enlace e introduje mi contraseña. La página se veía exactamente como el inicio de sesión real de Steam. Pero ahora que lo pienso, podría haber sido un ataque de phishing. Si introduje mi contraseña en un sitio falso, alguien podría haberla usado para acceder a mis cuentas. Se me revolvió el estómago. ¿Usas la misma contraseña para varias cosas? Ethan pareció avergonzado. Sí, sé que no se supone que deba hacerlo, pero es más fácil de recordar. Uso la misma contraseña para la mayoría de mis cuentas y para la red inalámbrica de la casa. Eso era. Así era como Marcus había entrado. Un simple correo electrónico de phishing le había dado la contraseña de Ethan, lo que a su vez le dio acceso a todo. La red inalámbrica, la computadora, todas las cuentas de Ethan. Marcus había podido crear perfiles falsos.
enviar mensajes y enrutar todo a través de nuestra dirección IP mientras Ethan se sentaba en su habitación, completamente inconsciente de que su identidad estaba siendo robada. Llamé a Whitman de inmediato y se lo expliqué. El abogado escuchó con atención. Eso es bueno. Explica el mecanismo de cómo Marcus pudo haber incriminado a Ethan, pero todavía necesitamos pruebas de que Marcus envió ese correo de phishing y usó las credenciales robadas. Sin eso, sigue siendo solo una teoría. Sabía lo que tenía que hacer, aunque me aterrorizaba. Voy a hablar con Marcus directamente, enfrentarlo y ver cómo reacciona. Tal vez se le escape algo y diga algo incriminatorio. La voz de Whitman se elevó. Absolutamente no. Eso es peligroso. Si Marcus es el acosador, ya ha demostrado que es capaz de ser violento. No puede acercarse a él sola, pero estaba desesperada y sin opciones. Tendré cuidado. Me reuniré con él en un lugar público, pero necesito saber si está detrás de esto. Necesito mirarlo a los ojos y ver si él es quien destruyó la vida de mi hijo. En contra del firme consejo de Whitman, busqué las redes sociales de Marcus Delaney y descubrí que trabajaba a tiempo parcial en una tienda de videojuegos llamada Level Up en el centro comercial. Al día siguiente era jueves. Conduje al centro comercial y entré a Level Up a las 3 p.m., justo cuando se suponía que comenzaba el turno de Marcus según su publicación de Instagram. Estaba detrás del mostrador, alto y atlético, con cabello oscuro y esa clase de confianza fácil que proviene de que nunca te digan que no. Levantó la vista cuando entré. Bienvenido a Level Up. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Caminé hasta el mostrador y lo miré directamente. Marcus Delaney. Mi nombre es Caroline Kepler. Soy la madre de Ethan Kepler. Necesito hablar contigo sobre Isabel Marino. La expresión de Marcus se volvió cuidadosamente neutral. No creo que deba hablar con usted sin un abogado presente. Su hijo está siendo procesado por acosar a mi exnovia. Mantuve mi voz nivelada. Mi hijo no acosó a nadie, pero eso ya lo sabías, ¿no? Porque fuiste tú quien lo hizo. Marcus se rió, pero sonó forzado. Esa es una acusación loca. La policía rastreó todo hasta su casa. Su hijo es culpable y usted solo está tratando de encontrar a alguien más a quien culpar. Me apoyé en el mostrador. La policía rastreó la actividad hasta nuestra dirección IP, pero tú sabías cómo enrutar tu actividad a través de nuestra red porque la hackeaste. Le enviaste a Ethan un correo de phishing y le robaste la contraseña. Luego usaste nuestra red inalámbrica para enviar mensajes de acoso y crear cuentas falsas. Todo mientras hacías parecer que Ethan era el responsable. La sonrisa de Marcus no llegaba a sus ojos. Suena paranoica. A lo mejor es de familia. La crueldad casual en ese comentario me hizo querer golpearlo. Sabías de la agorafobia de Ethan. Isabel te habló de él. Te diste cuenta de que sería el chivo expiatorio perfecto porque no podía defenderse. No podía probar que no estaba en la escuela haciendo esas observaciones porque estaba atrapado en su casa. Incriminaste a un adolescente discapacitado porque sabías que nadie creería sus negativas. La expresión de Marcus se endureció. Tu hijo es un fenómeno que dejó la escuela porque es demasiado débil para enfrentar el mundo real. Si no puede con la vida, no debería sorprenderse cuando la vida lo arrolle. Sentí que la rabia crecía. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué acosar a Isabel? ¿Por qué amenazarla? ¿Se trataba de control? Marcus se inclinó hacia adelante. Yo no acosé a nadie, pero hipotéticamente, si alguien lo hiciera, tal vez fue porque Isabel necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Tal vez necesitaba entender que no podía simplemente hacer lo que quisiera sin que alguien la estuviera observando. Tal vez necesitaba tener miedo. La forma en que lo dijo, la admisión casual disfrazada de hipótesis, lo confirmó todo. Marcus era el acosador. Aterrorizó a Isabel como una forma de control. Y cuando ella rompió con él, escaló porque su manipulación había fallado. Enviaste mensajes amenazando con matarla. Describiste agredirla en detalle. Eso no es enseñar consecuencias. Eso es terrorismo. Marcus se encogió de hombros. De nuevo, hipotéticamente, tal vez necesitaba entender qué tan serias eran las cosas. Tal vez la única forma de hacerle entender era hacerla sentir miedo. El miedo es un excelente maestro. Estaba grabando esta conversación en mi teléfono en mi bolsillo. No sabía si sería admisible en el tribunal, pero necesitaba algo. ¿Y por qué incriminar a Ethan? ¿Qué te hizo él? La sonrisa de Marcus fue cruel. Nada. Eso es lo que lo hizo perfecto. A nadie le importan los perdedores que se esconden en sus casas. Si el acosador era rastreado hasta él, nadie creería sus negativas, porque ya está mentalmente enfermo. La gente simplemente pensaría que se había vuelto loco. La tapadera perfecta. Apenas podía controlar mi voz. Destruiste la vida de una persona inocente porque era conveniente. No eres solo un acosador, eres un sociópata. Marcus se rió. Buena suerte probando algo de esto. La evidencia apunta a su hijo. He sido muy cuidadoso. No hay nada que me conecte con esos mensajes. Incluso si vas a la policía con tu pequeña teoría, solo pensarán que eres una madre desesperada tratando de salvar a su hijo culpable. Y aquí está la mejor parte. Incluso si me investigan, no encontrarán nada. Usé máquinas virtuales, VPN, lo borré todo. Tu hijo va a ir a la cárcel y no hay nada que puedas hacer al respecto. Su confianza era absoluta. Realmente creía que se había salido con la suya, pero acababa de confesar en cinta. Incluso si lo había enmarcado como hipotético. Me alejé del mostrador. Ya veremos. La expresión de Marcus se oscureció.
Debería irse, y debería decirle a su hijo que acepte el acuerdo con la fiscalía. Estoy seguro de que se lo ofrecerán, porque si esto va a juicio, testificaré. Diré que lo vi siguiendo a Isabel. Diré que me dijo que estaba obsesionado con ella. Lo voy a hundir. Salí de la tienda con las manos temblando y el corazón acelerado. Había conseguido una confesión, pero no sabía si era suficiente. Marcus había sido lo suficientemente inteligente como para enmarcar todo como una especulación hipotética, en lugar de una admisión directa. Conduje directamente a la oficina de Whitman y le puse la grabación. El abogado escuchó 2 veces, su expresión sombría. Esto es bueno, pero no definitivo. Nunca admite directamente haber acosado a Isabel. Todo está enmarcado como hipotéticamente, o si alguien lo hiciera. Un abogado defensor argumentaría que solo estaba siguiendo el juego de sus acusaciones, no confesando realmente. Quería gritar. Describió todo el plan. Explicó cómo incriminó a Ethan. Admitió haber elegido a mi hijo porque nadie le creería. ¿Cómo no es eso una confesión? Whitman levantó las manos. En el tribunal de la opinión pública es condenatorio, pero en un tribunal real es ambiguo. Necesitamos evidencia concreta, análisis forenses digitales que demuestren que Marcus envió esos mensajes, datos de ubicación que prueben que estuvo en los lugares donde se tomaron las fotos de acoso, algo que lo conecte directamente con los crímenes en lugar de solo sugerir que podría ser capaz de ellos. Me sentí derrotada. ¿Entonces qué hacemos? La audiencia preliminar es en 3 días. Tenemos una grabación del acosador esencialmente confesando, y no es suficiente. Whitman guardó silencio por un momento. Llevaremos esto al detective Willis y lo presionaremos para que investigue a Marcus a fondo. La grabación da causa probable para una orden de registro de los dispositivos de Marcus. Si queda alguna evidencia en su computadora o teléfono, los forenses pueden encontrarla incluso si borró archivos. Esa tarde, el detective Willis vino a la oficina de Whitman para escuchar la grabación. Su expresión era indescifrable mientras la voz de Marcus sonaba por el altavoz, describiendo un acoso e incriminación hipotéticos. Cuando terminó, Willis se reclinó en su silla. Esa es la explicación hipotética más detallada que he escuchado. Combinado con las preocupaciones de la señora Marino sobre el comportamiento de Marcus y las preguntas sobre cómo Ethan pudo haber hecho observaciones en una escuela a la que no asiste, creo que puedo conseguir una orden judicial. Una chispa de esperanza se encendió. ¿Cuánto tiempo tomará? Willis miró su reloj. Puedo tener la orden para mañana por la mañana. La ejecutaremos de inmediato y llevaremos sus dispositivos a nuestro equipo forense. Pero, señora Kepler, necesita entender que incluso si encontramos evidencia, la audiencia preliminar del lunes podría llevarse a cabo de todos modos. El fiscal no retirará los cargos hasta que estén absolutamente seguros de que Ethan es inocente. Debería prepararse para que su hijo tenga que comparecer en el tribunal. La idea de Ethan en una sala de tribunal me enfermaba físicamente. Si tiene que ir, necesito que su psiquiatra esté allí. Necesito documentación de que obligarlo a comparecer podría causar un daño médico grave. Quizás el juez permita adaptaciones. Whitman asintió. Presentaré una moción para una comparecencia remota basada en la discapacidad. No está garantizado, pero dada su condición documentada, hay una posibilidad. El viernes por la mañana a las 6 a.m., el detective Willis y otros 3 oficiales ejecutaron una orden de registro en la casa de Marcus Delaney. Según los informes, sus padres estaban furiosos, insistiendo en que su hijo estaba siendo perseguido. El propio Marcus se mostró confiado y cooperativo, diciendo a los detectives que no encontrarían nada porque no había nada que encontrar. Incautaron su laptop, computadora de escritorio, tableta, teléfono y discos duros externos. Los dispositivos fueron enviados inmediatamente al laboratorio forense estatal con una orden de urgencia. Mientras tanto, tenía que preparar a Ethan para la posibilidad de ir a juicio. El viernes por la tarde, me senté con él y le expliqué todo. La teoría sobre Marcus, la grabación, la orden de registro, la posibilidad de que aún tuviera que comparecer en la audiencia preliminar del lunes. La respiración de Ethan se aceleró de inmediato. Mamá, no puedo. Físicamente no puedo ir a un tribunal. Incluso pensar en salir de esta habitación me hace sentir que me estoy muriendo. Si me obligan a ir, tendré un ataque de pánico tan severo que me desmayaré. Tendré un ataque al corazón. Moriré. Su rostro estaba blanco como el papel, con gotas de sudor en la frente a pesar de la frescura de la habitación. Le tomé las manos. Estamos luchando por una comparecencia remota, pero cariño, si el juez la niega, tendrás que ir. Estaré contigo en cada segundo. El Dr. Bone estará allí. Tendremos medicamentos para ayudarte a superarlo, pero no puedes negarte a comparecer. Si lo haces, emitirán una orden de arresto y te detendrán. Al menos si compareces voluntariamente, mantienes algo de control. Ethan apartó las manos. ¿Qué control? Me obligarán a entrar en una sala de tribunal llena de extraños, todos mirándome, juzgándome, pensando que soy un acosador. Estaré atrapado allí sin escapatoria. Esa es mi peor pesadilla. Eso es literalmente lo que mi cerebro me dice que me matará si lo experimento. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedo hacerlo, mamá. Prefiero ir a la cárcel que entrar a ese tribunal.
Me sentí impotente. No había una buena opción. Cada camino conducía al trauma y al daño. Esperemos a ver qué encuentran los forenses. Tal vez descubran pruebas de que Marcus hizo esto y los cargos sean retirados antes del lunes. Era una esperanza débil, pero era todo lo que teníamos. El sábado y el domingo pasaron con una lentitud agonizante. Ninguna noticia del detective Willis o del laboratorio forense. Whitman llamó el sábado por la noche para decir que el juez había negado la moción para la comparecencia remota, dictaminando que los acusados en casos penales deben comparecer en persona a menos que estén físicamente incapacitados. La enfermedad mental, incluso una enfermedad mental grave, no calificaba. La agorafobia de Ethan no era razón suficiente para hacerle una concesión. El fallo fue un golpe bajo. El sistema legal había decidido que la discapacidad de Ethan no era lo suficientemente real como para justificar una adaptación. Tendría que superar una condición que había controlado su vida durante 2 años para defenderse de los cargos por un crimen que no cometió. El domingo por la noche, apenas dormí. Me quedé despierta pensando en todas las formas en que el lunes podría salir mal. Ethan teniendo un ataque de pánico en el juicio. El juez dictaminando que había suficiente evidencia para proceder a un juicio. La cara de suficiencia de Marcus sí testificaba. La posibilidad de que, a pesar de todo, mi hijo fuera condenado y enviado a prisión. El lunes por la mañana a las 6 a.m. sonó mi teléfono. La voz del detective Willis estaba emocionada de una manera que nunca había escuchado. Señora Kepler, lo encontramos. El equipo forense encontró todo. Marcus Delaney es el acosador y podemos probarlo. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué encontraron? Willis habló rápidamente. Marcus pensó que lo había borrado todo, pero no entendía cómo funciona el análisis forense digital. Cuando borras archivos en una computadora, no desaparecen realmente. Los datos siguen ahí hasta que se sobrescriben. Nuestro equipo recuperó miles de archivos borrados de su disco duro. Mensajes a Isabel, fotos que había tomado mientras la acosaba, registros de cuándo accedió a su red inalámbrica, incluso el correo de phishing que le envió a Ethan. Tenemos marcas de tiempo, metadatos, todo. Es un caso irrefutable. Empecé a llorar. ¿Entonces los cargos contra Ethan serán retirados? Willis lo confirmó. El fiscal está presentando una moción para desestimar los cargos esta mañana. Ethan no tiene que comparecer en el tribunal. En su lugar, estamos acusando a Marcus Delaney de acoso, hostigamiento, suplantación de identidad criminal, fraude informático y amenazas terroristas. Se enfrenta a una pena de prisión significativa. Corrí escaleras arriba y toqué la puerta de Ethan. Cuando la abrió, vi que ya estaba vestido con la camisa de botones y los pantalones que le había comprado para el juicio. Su rostro estaba gris de terror, resignado a enfrentar su pesadilla. Mamá, estoy listo. Voy a intentarlo. No creo que pueda hacerlo, pero lo intentaré. Lo agarré y lo abracé con fuerza. No tienes que hacerlo. Encontraron pruebas. Marcus Delaney era el acosador. Los cargos en tu contra están siendo retirados. Se acabó, cariño. Se acabó. Las piernas de Ethan cedieron y lo ayudé a llegar a la cama. Se sentó allí, temblando, llorando, jadeando. No de pánico, sino de un alivio tan abrumador que su cuerpo no sabía cómo procesarlo. No tengo que ir a juicio. Negué con la cabeza. Nunca. Los cargos están desestimados. Eres libre. Nos sentamos juntos mientras lloraba. Luego empezó a reír. Un sonido ligeramente histérico que me preocupó hasta que me di cuenta de que era solo liberación. 2 años de aislamiento, y ahora esta falsa acusación lo habían estado oprimiendo. El peso por fin se estaba levantando. Más tarde esa mañana, Whitman llamó para confirmar que los cargos habían sido desestimados oficialmente. Marcus había sido arrestado esa mañana y acusado de múltiples delitos graves. Sus padres habían contratado a un abogado caro, pero la evidencia era abrumadora. Marcus iría a prisión. Isabel llamó esa tarde. Señora Kepler, soy Isabel Moreno. Quería disculparme. Siento mucho haberle creído a Marcus. Siento que su hijo casi fuera a la cárcel por mi culpa. La detuve. No tienes nada de qué disculparte. Fuiste una víctima. Reportaste lo que creías que era verdad basándote en la evidencia que tenías. No eres responsable de los crímenes de Marcus ni de que incriminara a Ethan. Isabel guardó silencio por un momento. ¿Cómo está Ethan? ¿Está bien? Miré la puerta cerrada de su dormitorio. Se está recuperando. Esto ha sido traumático para él, pero lo superará. Es más fuerte de lo que la gente cree. Después de colgar, me di cuenta de que era verdad. Ethan había sobrevivido a 2 años de agorafobia, falsas acusaciones y la amenaza de prisión. Había mantenido su inocencia incluso cuando todos creían que era culpable. Eso requería un tipo de fuerza diferente al que la mayoría de la gente entendía. El juicio de Marcus Delaney tuvo lugar 6 meses después. Asistí todos los días, viéndolo tratar de mantener su confianza mientras testigo tras testigo describía su comportamiento de acoso. Isabel testificó sobre el terror con el que había vivido durante más de un año. Los expertos en análisis forense digital explicaron cómo Marcus había hackeado nuestra red e incriminado a Ethan. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 8 años de prisión. Ethan todavía tiene agorafobia. Todavía no puede salir de casa, pero está trabajando con el Dr. Vaughn en nuevos enfoques de tratamiento. Completó su preparatoria en línea y comenzó a tomar clases universitarias a distancia. Está reconstruyendo una vida dentro de las limitaciones de su condición. A veces lo veo mirando por la ventana de su dormitorio al mundo al que no puede acceder y se me rompe el corazón.
pero sobrevivió a algo que habría destruido a muchas personas. Enfrentó falsas acusaciones, un sistema roto y la posibilidad de ir a prisión, y salió de ello con su integridad intacta. Esa es su propia clase de victoria. 2 años después de que se desestimaran los cargos, Ethan abrió la puerta de su dormitorio una mañana y bajó a la cocina donde yo estaba haciendo café. Era la primera vez que salía de su habitación voluntariamente en meses. Se quedó en el umbral, pálido pero decidido. Quiero intentar salir, solo al patio trasero, solo por 5 minutos. ¿Vienes conmigo? Caminamos juntos hacia la puerta trasera. La mano de Ethan temblaba mientras giraba la perilla. Salió al patio y se quedó allí, respirando el aire exterior por primera vez en más de 4 años. Aguantó 3 minutos antes de que el pánico comenzara a crecer y volvimos a entrar. Pero esos 3 minutos importaron. Fueron la prueba de que la curación era posible, de que el progreso podía ocurrir, de que el chico que había sido incriminado por crímenes que no podía cometer físicamente estaba encontrando su camino de regreso al mundo, un aterrador paso a la vez.